Hola, mi nombre es Romy y este es un espacio en donde doy rienda suelta a mis sentimientos, emociones, criterios, inquietudes para soltar, aprender y hacerlo en cueros, que quiere decir sin prejuicios, sin miedo, sin medias tintas y por supuesto contigo que me escuchas. Así vamos compartiendo historias y contándonos secretos. ¿Me acompañas? ¿A qué se le llama creador? ¿Acaso hay un título? ¿Es menos creador el que trabaja la madera, por ejemplo, que el que expone un cuadro en una galería o el que compone una obra musical? ¿De qué está hecha el alma de quien crea? De esos que tienen ese brillo, de quien crea y se expone constantemente. ¿No es más fácil quedarse quieto? Reproducir, cortar, pegar, repetir. ¿No es más fácil no darle motivo a los que nos llaman locos, desquiciados, egocéntricos para que sigan hablando? No, no es más fácil. De todas maneras, por algún motivo, nadie les va a quitar de la cabeza que vivo en la luna. Y ellos es verdad que viven en la tierra, pero con la cabeza enterrada. Entonces me expongo, me desnudo, creo de crear, que también es un poco de confiar. Busco opciones para visibilizar lo que me conmueve, lo que me inspira y creo de creer. ¿Qué hay por ahí en este maravilloso mundo más como yo? Y bienvenidos un lunes más, o un sábado, un domingo, el día que estés escuchando, de noche, de día, de madrugada, donde quiera y cuando quiera que esta conversación te esté acompañando y espero que también un poco inspirando. Hoy vamos a conversar con Carlos Sotolongo desde New York, creador de La Casa Azul, un podcast que rescata historias, digo yo, de la cotidianidad, en donde hay muchísimas historias interesantes que te invito a escuchar desde ya. Te vas a sorprender, desde astrólogos hasta maestros panaderos, creo, que es la profesión, si no lo estoy diciendo incorrectamente, emprendedores, artistas, Yafilá, director de cine, actor. Bueno, te invito a que te pases por allá y te dejo en esta conversación, en este espacio que me llenó de inspiración y espero transmitírtela. Un abrazo muy grande. Entonces, ahora sí, bienvenido oficialmente a Vivir en Cuero, a este nudismo que tenemos. Gracias otra vez. Carlos, esta semana yo he estado, no sé por qué, pensando, me pusieron esa tarea y la estoy cumpliendo. Pensar en la niñez. Y entonces digo que es una buena manera de presentarnos, pensar en la niñez. Si tú, si a ti cuando te preguntaban, ¿qué quieres ser cuando eras niño? ¿Qué respondía ese niño? Yo pienso que esa vocación ha ido variando con el tiempo. Yo soy periodista de profesión y de formación, pero yo nunca decía que yo quería ser periodista cuando era niño. Eso realmente ni siquiera nunca fue una respuesta que asomó en ninguna inquietud vocacional o algo así. Si te soy sincero, mi primera vocación fue ser maestro. Me gustaba mucho enseñar, me gustaba mucho. Cuando en Cuba teníamos aquellas casitas de estudio, yo siempre tenía casitas de estudio y me gustaba que la gente fuera, ayudar a la gente a entender, también porque me crié con mucha gente mayor. Yo soy hijo único y en mi barrio casi no vivían personas. Entonces, de cierta manera pienso que estar criado entre adultos, aunque después yo supe que parte de la familia de mi padre también había algunos maestros, algunos profesores en algunas ramas familiares. Yo eso no lo sabía y era más bien como
como una inquietud, me gustaba, me sentía bien. Era de los niños que si tenían un pedazo de aquellos cartones bagazos, ¿te acuerdas? Que a veces habían detrás de los escaparates o cosas así. Bueno, yo eso lo transformaba en una pizarra, le pedía tiza a los maestros de mi escuela, pero ya después fue una vocación que se fue diluyendo por cuestiones muy prácticas. Me daba cuenta que los maestros, o sea, prácticamente no se les pagaba nada, era una carrera demasiado sacrificada y a veces también en Cuba no, una carrera que se fue, que fue sufriendo muchos cambios y de cierta manera ya no se tomaba al maestro tan en serio. Por lo menos esa fue mi percepción. Y el periodismo llegó de la manera más azarosa que te puedas imaginar. Fue, estaba en mi camino, pero yo no sabía que estaba en mi camino. Mm. Yo, a ver, te hago rapidito mi historia. Yo no me quise becar. Yo fui un niño que no quiso becarse porque tampoco le encontraba las ventajas a una beca. eh, Nunca simpaticé con esos regímenes becados. Y bueno, mi madre y mi padre me dijeron, está bien, si no vas a becarte y a una carrera universitaria, yo sí sabía que yo quería ser universitario. Y eso lo dije a mis padres, le dije, de alguna forma u otra, yo lo voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Cuando llegan a noveno grado, entonces mis padres me dicen, ok, si no vas a becarte, entonces tienes que buscar algo que hacer. Por suerte, gracias a Dios, apareció una carrera en Politécnico que yo estudié gestión documental de archivos, que también eso me serviría más adelante para otros trabajos que he tenido. Y habían aquellas carreras que eran carreras de oposición o carreras por concurso en la universidad, Sí. que era básicamente de la cantidad de carreras que se otorgaban a las provincias, se dejaban una o dos plazas o tres plazas dentro de la propia universidad para, para las personas como yo, que no accedíamos a través de una vía tradicional o convencional, que es como terminas 12 grados por pruebas de actitud, por pruebas de ingreso, perdón. Y entonces yo fui a ver qué quedaba, a ver qué había para mí en en esas carreras de oposición. También porque si estudias un año en la universidad, haces un solo año de servicio militar en Cuba. Y yo no Sí. quería estar 2 años de servicio militar. Entonces, cuando estoy en el rectorado, que estoy viendo las opciones, me acuerdo que en primer lugar yo había puesto comunicación social, porque lo que sí siempre tuve claro es que me gusta mucho comunicar. Me gusta hablar con la gente, me gusta relacionarme con la gente. Y cuando tenía el inglés en segunda opción, en fin, tenía toda mi boleta llena, me faltaba una, y cuando volteo la página, decía periodismo. Periodismo que siempre fue una carrera que se vio como que muy elitista, era para niños de IPVC, para niños de pre, una carrera que además llevaba pruebas de actitud, las pruebas de actitud ya habían pasado. Y yo le pregunto a la mujer si yo podía optar por esa carrera, y ella me dice, claro, no pasa nada, porque aquí en la universidad nosotros tenemos nuestras propias pruebas de actitud. La puedes poner, y yo la pongo para completar la boleta. Y le pregunto a ella, el hecho de que yo ponga esta carrera en último lugar significa algo a la hora de ustedes otorgar las plazas, porque quien vea mi boleta, obviamente, no va a pensar que yo estoy poniendo periodismo porque no sabía, porque sencillamente estaba al dorso de la hoja. Quien vea mi boleta va a pensar que lo último que yo quiero estudiar es periodismo, que lo primero que yo quiero estudiar es comunicación social, obviamente, porque tú estableces una jerarquía de carreras que tú quieres. Y la señora me explicó, no pasa nada. No pasa nada, nosotros no tenemos en cuenta eso. Digo, pues bueno, vamos a hacerlo. Y así lo hice mi prueba de actitud. eh, Gracias a Dios aprobé, me quedaron o sea, quedé entre los seleccionados. Y así fue como estudié periodismo. Tan fácil como eso. Fue así, muy azaroso todo. Y bueno, estaba en mi camino. Pero de alguna manera, ese niño que tú eras se siente complacido, realizado a través lo pregunto porque me he dado cuenta por esa tarea que me pusieron esta semana, que siendo adultos tenemos mucho de esos, de los niños que somos. ¿Te sientes complacido con tu profesión, con quien eres hoy? Es una pregunta difícil de responder porque va y viene.
Sí, Obviamente, cuando todo el mundo está en la universidad, eh, tú piensas vivir de lo que estudiaste. claro. La vida después se encarga de eh, enviarte ciertos mensajes de que puede o no ser. Yo no me arrepiento en ningún momento de haber estudiado lo que estudié porque además me gusta el periodismo. El periodismo me dio y me da todavía hoy día herramientas para hacer lo que a mí me gusta, que es comunicar, de la manera que sea, pero comunicar. Si pienso que si no hubiera estudiado periodismo, me hubiera sido más difícil entonces hacer mi podcast. Pienso que si no hubiese estudiado periodismo, me hubiese sido un poco más difícil, eh, no sé, quizás hablar con las personas o establecer relaciones sociales, comunicativas con las personas. Y yo sí me siento feliz. Actualmente no trabajo en nada que tenga que ver con periodismo. Cuando emigré a los Estados Unidos, obviamente, en eso es lo primero que empezamos a buscar campo. Pero no fue en mi caso la manera en la que yo encontré empleo. Yo vivo en Nueva York. Yo llegué aquí sin, sin pensar quedarme, sin saber que me iba a quedar. No, pero no me Mm. hagas spoiler. De todas formas, creo que Ok, ok. voy a- Yo te diría que, a ver, yo te diría que sí. Yo te diría que sí, eh, que de esta manera yo sí me siento complacido. Cuando miro para atrás sí me siento complacido, porque al final ese niño lo que tenía era ganas de comunicarse, de hablar, de interactuar con otras personas, y eso sí lo hago, de una forma u otra, pero sí lo hago. Carlos, a mí me llama mucho la atención y no es por nada, pero es que en Cuba tenemos pocas posibilidades económicas, quizás no tenemos la cultura, ¿no? De viajar mucho dentro de la isla. Y tú, la mayoría de las personas que conozco, la mayoría de las personas que emigran, suelen ser de la capital, de La Habana, pero tú eres de Trinidad. Ujú. ¿Cómo es la vida? Trinidad es una de las ciudades más bonitas de Cuba, de los destinos turísticos más visitados, que no es precisamente de playa, pero que es lo que suele pasar en Cuba. ¿Cómo es la vida en la ciudad pequeña de Trinidad? ¿Cómo es Trinidad? ¿Cómo es vivir en Trinidad? ¿Qué se hace en Trinidad? Bueno, Trinidad es una belleza. Yo lo Sí, digo, soy nacido orgullosamente trinitario. Además los trinitarios tenemos ese sentido de pertenencia sí, a ese lugar donde nacimos y donde quiera que nos pregunten de dónde tú eres, nosotros nunca hacemos alusión a la capital provincial. Nosotros siempre decimos, yo soy de Trinidad. De Trinidad a sí, Trinidad y Trinidad es solamente Trinidad. La vida en Trinidad, bueno, ya tú lo decías, es uno de los principales puertos turísticos que tiene Cuba, aunque actualmente desafortunadamente se ha descomercializado bastante, bueno, como toda la isla, sobre todo sí, después del COVID. em, casi no se ven turistas, pero principalmente ese es su renglón principal económico, de lo que reporta ganancias, es el turismo. Y vivir en Trinidad para mí fue una bendición al principio, porque cuando yo conversaba con otras personas en mi aula, amigos que vivían en otros lugares, yo me daba cuenta de las ventajas que tenía vivir en Trinidad a nivel económico. Es una ciudad que precisamente, perdón, por estar ya lleno al turismo, de una manera u otra, el acceso a recursos económicos era un poco mejor. Había que trabajar mucho porque tampoco era nada de gratis, pero eso te permitía, eso te permitía una cierta estabilidad, se podría decir de esa manera, que después te permitía obtener otros objetivos, luchar por otros objetivos, ir en pos de otros sueños. Y eso, por lo menos desde Trinidad, fue así como yo lo veía.
Es cierto que es un pueblo pequeño, es una ciudad pequeña también, y tú sabes que pueblo chiquito, infierno grande Sí, también. Eh, Desafortunadamente todavía no se explota ni siquiera la mitad de la ciudad como pudiera explotarse para que tenga esa esa bonanza que tuvo en su momento. Entonces, la vida en Trinidad era una vida para mí bonita, tranquila, aunque a veces tú te sentías asfixiado, sentías que estabas como en una especie de bucle también, porque es cierto, tenemos muchas cosas, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos estas ventajas del turismo de las que te contaba, pero llegaba un momento en que tú decías, bueno, sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? Es pequeña, todo el mundo se conoce, yo quiero sí, pasar por aquí el resto de mi vida, y a veces te hacía cuestionarte ciertas cosas también, que en su momento yo también me las cuestioné, pero siempre que regreso, conecto mucho con esa persona que fui mientras vivió ahí, porque uno cambia, uno crece, uno emigra y eso también te cambia. Pero llegar ahí es conectar con esa persona que tú fuiste y que de cierta manera permite o permitió ser lo que uno es ahora. sí, sí. Me enteré también por tus historias, porque eso no sabía tampoco. Ya te digo que uno tiene poco acceso en Cuba, ¿verdad? Porque entre se hacían las procesiones, se dice así, ¿no? Todavía se hace, es Para- el único lugar de Cuba donde se canta el Miserere en latín, o de los pocos lugares en Cuba donde todavía se canta el Miserere en latín. Nuestra Semana Santa es una Semana Santa especial porque empieza una semana antes de lo que es la celebración religiosa propiamente. Tenemos celebraciones que son nuestras, son muy locales. Las procesiones todavía se siguen eh, celebrando o realizando a este estilo español de cargar los que santos, aquí de que se hace caminen por las así. calles. Vi a Es, es- España en tus historias. bueno, es que también fuimos fundados por españoles, entonces también nos queda toda esa herencia, ¿no? Pero sobre todo en momentos de Semana Santa, tú dices, qué bonito, Sí, qué bonito. sí. Carlos, tú tienes, ya lo dijiste, una pasión por la comunicación y a mí me gusta mucho tu estilo. Tiene, quien quiera leer algo de lo que escribas puede buscarte artículos de Bright, de Cuban News. Y también tenemos un espacio que no lo sabía, lo vi hoy, Isla Nuestra de Caribe. Oh, mi madre. Bueno, sí, Muy muchacha, has tirado para bonito, atrás, has tirado para atrás. sí, muy bonito. ¿Qué se llama, qué tiene de especial la comunicación a través, qué tiene de especial para ti? La comunicación a través de rescatar historias personales, culturales. ¿Por qué de esa manera? Realmente nunca he pensado en eso, si te soy sincero. Es un poco compartir con otras personas la manera en la que yo veo la vida, la manera en la que yo veo el mundo. Que bueno, ese fue el caso del blog. Eh, un blog que yo abrí cuando estaba en la universidad porque fue aquella época de auge de la blogosfera y todo el mundo se abría un blog. Y yo siempre tuve claro que dentro del periodismo a mí lo que me gustaba era escribir. De hecho, luché y logré trabajar en el medio de prensa que quise, que fue Cambrai, aquí un medio de prensa que le agradezco muchísimo y sobre todo a su director que desafortunadamente pues falleció, pero fue una persona que extremadamente valiente y que luchó por los jóvenes periodistas cuando nadie en Cuba apostaba por jóvenes periodistas. Él lo hizo. Sobre todo los jóvenes periodistas que teníamos algo más que decir.
pero que en su momento se podía que no fuera, que quizás no fuera bien visto o como se quiera llamar. En ese momento yo me abrí mi blog, bueno, desde antes de la universidad, y el blog era eso, para compartir historias. También porque el periodismo que uno a veces tenía de referencia, sobre todo el periodismo cubano, en su mayoría, a veces era un periodismo como que demasiado informativo, Sí, demasiado seco. Y yo decía que para eso yo no sentía que había estudiado. No, me gustaba mucho lo que eran los géneros interpretativos, entrevistas, crónicas, cosas. Y, y yo no trato de imponerte nada, ni soy la persona que más sé, ni te quiero adoctrinar con mi criterio. Yo te ofrezco mi punto de vista, mi, mi visión de lo que me rodea. Y también he tenido la suerte de que, como siempre he tenido todas estas ganas de escribir y tal, siempre preguntaba mucho por la historia de mi familia, por las historias de todos mis ancestros, los viejos de mi familia, por eso, porque crecí entre gente adulta y me encantaba conversar con ellos. Y ya luego entonces la propia profesión te dio las herramientas para tú convertirte, que es lo que yo siempre intento hacer, convertirte tú mismo en un instrumento para que otras personas conozcan algo, o conozcan una historia que por determinadas políticas editoriales o cuestiones de estilo, o cuestiones de, no sé, como lo quieras llamar, quizás nunca van a ser dadas. Y si yo tengo la posibilidad de mostrarte esa historia, pues mira, perfecto, porque esa es la intención que hay detrás de esas publicaciones, ya sean en las plataformas que sean. Es, es que tú conozcas esa historia, que esa historia se quede, que esa historia no se pierda. Y otra cosa que siempre me gustaba, eh, la gente, es la historia de la gente de a pie. sí, A veces tenemos esa idea de que no está mal, también, también es una manera de, de hacer trabajos periodísticos, y yo también los hice y me siento muy orgulloso de muchas cosas que hice, pero a veces nos olvidamos de la gente de a pie, de la gente que ha hecho tanto desde el silencio, con oficios, con maneras de actuar, con proyectos, que quizás nadie conozca, pero que sí, desde mi punto de vista, desean ser contados. Y eso fue lo que yo hice, y eso es lo que todavía intento. Para mí tiene tanto valor la celebridad más célebre que te puedas imaginar, hasta la persona que en sí misma pueda creerse que tiene la profesión más humilde, por así decirlo. sí. Y concuerdo totalmente conmigo. Me encanta también las historias, la cotidianidad. Me parece que ahí está lo especial. Y creo que las celebridades más grandes, las personas más talentosas, hay está el día a día, que es lo que realmente los define, que es donde está la magia. Bueno, y entonces de Trinidad a la salvaje Nueva York, o New York. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio ese cruzar el charco así tan violento? Ni siquiera Miami, vaya. Bueno, digo yo, no sé si es que ya fuiste directo a Trinidad, no vaya. Yo vine directo de Trinidad a Nueva York. Yo vine directo de Trinidad a Nueva York. Tuve esa suerte. Y al mismo tiempo tuve ese reto. Madre mía, Ya tú lo dices bien, salir de un lugar tan eh, pequeño como Trinidad, de repente caer aquí, fue como si me hubieran dado 40 bofetadas. Em, yo tuve, yo tuve apoyo, tuve el cariño bueno, de esa familia que tú eliges, que es mi tío y mi tía y, bueno, mi prima y la familia, que en realidad no son mi familia de sangre,
son unos excelentes amigos de mi familia, pero ya te digo, es esa familia elegida. Y fue la familia que a mí aquí me dio techo, me dio cariño y me fue guiando un poquito por la ciudad, ¿no? Yo vine a Nueva York por cuestiones académicas, pero era una pasantía breve, serían 6 meses o algo así, no más que eso. Y de cierta manera tenía mi idea como que, sí sabes, estamos de vacaciones, vamos a aprovechar, vamos a conocer, vamos a vivir Nueva York. También fue la época, eh, o sea, que daba un poquito y los vestigios de la época de Obama, de los beneficios de la época de Obama. Y ya, bueno, se entraba en otra etapa un poco más complicada con Trump, sobre todo de cara a los cubanos. Y, y yo tuve la suerte, a mí las puertas se me fueron abriendo, no te puedo decir otra cosa. A mí las puertas se me fueron abriendo poco a poco. Y después de esa pasantía, me ofrecieron la propia universidad cursos de superación. Yo no tenía dinero para pagar esos cursos porque prácticamente yo le estaba costando todo, a mí ya se me había acabado el dinero. Y la propia universidad logra hacerme a mí un patrocinio, un sponsorship para un permiso de trabajo. Entonces ahí fue cuando yo empecé a trabajar. Y ya luego, ya te digo, todo lo demás son las puertas que se abren. Pero yo me acuerdo que a mí al principio, cuando yo regresé por primera vez, que regresé ya después que tuve, bueno, pues mi residencia, por la ley de ajuste y todo eso, yo me acuerdo que a mí la gente no me creía, mucha gente no me creía, que cuando yo abrí mi cuarto, eh, que yo abrí mi closet, yo tenía una cantidad de ropa y de zapatos que yo pude haber vendido, como hacía todo el mundo cuando tenía un proyecto de este tipo. Tú vendías todo lo que tú podías y más. Era así, para traer la mayor cantidad de efectivo que tú pudieras al lugar donde tú fueras a viajar. Dígase Claro, Nueva York, España, China, Australia, todo el mundo hacía así. Y sabía que vender los muebles, se vendían los muebles como decía la gente. Y cuando yo miré, yo miraba y yo decía, es que yo pude vender esta ropa, pude vender estos zapatos. Y a mí la gente no me lo creía. Y fue así. O sea, gracias a Dios fue así, pero no te puedo decir, yo sí quería conocer, como todavía quiero conocer el mundo, y yo quería viajar, y ese propio sentido que hablábamos ahorita, de que a veces te sentías ahogado o asfixiado, yo también lo sentía, y de repente tuve la suerte de caer aquí. Esto era una locura. El idioma, gracias a Dios, no me preocupaba, porque desde los 12 años mis padres se habían interesado mucho en que yo aprendiera inglés. Pero cuando llegas aquí te das cuenta que te falta el inglés del diario y que no sabes ninguna de las frases de ese inglés coloquial que necesitas para desenvolverte. Además de otras cosas propias de esta sociedad, como una cosa tan sencilla que la primera vez que yo fui a un Starbucks y me preguntaron de qué tamaño yo quería el café, yo no sabía lo que me estaban preguntando, porque eso no tiene nada que ver con nosotros. Que si pequeño, que si medio, que si largo, y yo decía, pero ¿de qué me estás hablando? Cuando me preguntaban por platos acompañantes, en los sitios estos sabes que ordenas el plato principal y puedes pedir 2 acompañantes. Yo no sabía de lo que me estaban hablando. Y ahí fue un poco cuando uno se va empapando también de esa otra parte de la cultura que nadie te la cuenta y que tú no puedes aprender por ningún libro ni por ningún tutorial de YouTube, porque es que necesitas vivirlo, necesitas estar en contacto, sí o sí, es la única manera. Tienes que perderte en el tren para que sepas cómo llegar a los lugares. Tienes que saber sí, qué línea tienes que tomar y la tienes que tomar mal para que entonces aprendas. Es así, es la única manera que más o menos te puedes ir acoplando a Nueva York de acuerdo a mi experiencia. sí. Y no es lo mismo, yo creo, ¿eh? Yo estoy en Madrid y Madrid a veces me parece salvaje y rebelde, pero Nueva York me imagino que sea la enésima potencia de eso. Y Y no es yo lo cuando estuve mismo en estar, Madrid me pareció que era una ciudad lo más tranquila de este mundo.
después de haber No. pasado por aquí. Lo otro es que cuando llegas aquí también, tú sabes que por cuestiones históricas también tenemos, los cubanos tenemos esa idea de un poquito de la emigración hacia la Florida, ¿no? Y Sí, entonces pensamos como que esa es la única emigración que quizás exista del lado de acá, o es la que más se generaliza, ¿no? Cuando yo llegué aquí, yo nunca había visto tantas personas judías juntas, no entendía el significado de su vestimenta, de la manera en la que ellos tienen determinados objetos o símbolos. Yo eso no lo entendía. Yo nunca había visto personas eh, hindúes en mi vida. Yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía lo que eran personas también de culturas latinoamericanas, pero todas en un mismo barrio, donde lo mismo te aparece un colombiano, un argentino, un venezolano, un dominicano. Yo eso no lo sabía. Y que vas caminando y escuchas tres, cuatro idiomas, por no hablarte también de la parte asiática, que tú sabes que sí, nosotros le decimos chinos a todo el mundo y eso aquí es un insulto mayor. El que es chino, el que es coreano, el que es japonés. A veces sí, incluso hasta los filipinos le dicen chinos también. Y todo eso también a través de la gastronomía, que tú sí, caminabas en un restaurante o mejor dicho, caminabas por partes de la ciudad y tú decías, pero qué locura es esta. Lo mismo hay un sitio de comida japonesa, al lado hay un sitio de comida hindú y al lado hay un sitio de comida latina, porque es así, como también sucede en otras partes del mundo. No es que Nueva York tenga la exclusividad en eso, pero para mí fue un choque muy fuerte y yo no tenía patrón de comparación ninguno. Yo nunca mm, había salido de Trinidad. Yo fui a Guyana a por mi visado para venir a los Estados Unidos y nunca me había montado en un avión, nunca había pasado por cuestiones de, tú sabes, aduana. Yo nunca había hecho eso y lo tuve que hacer solo. Y llegué a Guyana y no sabía. Lo único que tenía en Guyana era el idioma, no tenía nada más. Y fue así. Y de repente te dabas cuenta de, de ese proceso que tanto los psicólogos hablan de cuando la mente se te va abriendo y te das cuenta de que, de que estás probando y estás intentando cosas diferentes como gastronomía, bebidas, incluso hasta fiestas populares que se hacen, que esas comunidades abren sus barrios, sus espacios para dar la bienvenida a personas como yo que queríamos saber. Y es así, por lo y menos en Nueva York es así. Dime. eso lo vives con tormenta, o sea, te atormenta tener de pronto así toda esa variedad de todo en cuanto a la comida, al tumulto de gente, porque si tú me dices a mí, por ejemplo, Madrid siempre está llena de gente a todas horas, y tú me dices que aquí Madrid me parece una ciudad tranquila. Eh, lo vives con tormento, lo vives con curiosidad, lo vives con, ya te gusta, te acostumbras. Es una sensación que va variando con el tiempo. Al principio yo me ponía súper nervioso porque las escenas que tantas veces uno ve en las películas de una multitud esperando a que el semáforo cambie para cruzar la calle y que de repente, entre comillas, ¿no? Esa multitud te arrastra a ti también. Eso yo lo sentí y decía, bueno, pero esta es la calle o no es la calle. Y tú no te podías parar en el medio a mirar para atrás o para mirar al lado. No, 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 tú seguías y después tú averiguabas si estabas en la dirección correcta o no. Eso a mí me atormentó muchísimo. Obviamente, cuando ves, primero la parte bonita, la parte de las luces, de los rascacielos, lugares emblemáticos como el World Trade Center, con el monumento a las Torres Gemelas. Y eso, además, tú vienes como turista. Primero te empiezas a descubrir la ciudad como turista. Y eso es bonito. Te puede atormentar en algún momento, pero es bonito. Luego entonces ya sí te atormenta que cuando estás trabajando y terminas de trabajar, después de 8 horas de trabajo, que llegas a la estación, a veces las estaciones están llenas y eso te molesta. Y cuando te vas a montar en el subway, a veces no hacen los disponibles. Eso te molesta. Pero después entonces ya te acostumbras porque sabes
que es la ciudad en sí, que es así y que no lo puedes cambiar. Y a veces vas caminando, como estábamos caminando hoy por la mañana, y vas mirando así lugares y dices, wow, qué bonito. Tu propia visión de ese lugar que tantas veces viste, que quizás al principio te atormentaba o te resultaba difícil de lidiar con él, de repente dices, wow, qué bonito. Y dices, ya este lugar lo conozco y ya no necesitas quizás tanto GPS para moverte. Todavía sí, pero para lugares, ya sabes cómo llegar a determinados lugares. Hasta que lo acostumbras y hasta que te acostumbras y ya lo haces parte de ti y forma parte de tu vida. Sí, sí, uno se va amigando con la ciudad. Entonces, ahora pensando así, es que uno, tú sabes que uno vive, bueno, uno no, yo voy a hablar de mí. Yo vivo en una película. Sí, yo veo Nueva York por las series estas, Sexo en la ciudad, que son todas estas películas que recrean Nueva York. Entonces, si Nueva York, yo le pongo personalidad a las ciudades. Si Nueva York fuera un personaje de película, ¿quién fuera y por qué? ¿Qué características tuviera? ¿Con qué Imagínate tú, persona va? imagínate tú, qué sé yo, bueno, imagínate que, a No la ver, ve. a ver, mira, depende, porque Nueva York un día tú adoras a Nueva York y te parece que es como el príncipe de un cuento de hadas o la princesa de un cuento de hadas y que es maravillosa. Y otro día Nueva York te aturde y te cansa y a veces es más romántica y a veces es más fría. Mira, es impredecible. De verdad que casarla con un solo personaje, es imposible, porque es una ciudad totalmente mutante, cambiante. Lo que ves hoy ya mañana no existe. Y eso es otra cosa que a mí siempre me llamaba mucho la atención. Que tú pasabas por un café, por ejemplo, un café en un barrio y tal, y de repente pasabas 3 meses después y ya ese café no estaba, porque entonces lo que había era una pequeña tienda de vender papelería, por ejemplo. Y es así. Nueva York es impredecible en ese sentido, la verdad. Me imagino. Bueno, que ya te digo que si Madrid me parece a veces algo que tú me parecerá. Eh, ¿Te ves envejeciendo, viviendo para siempre en Nueva York? Ahora mismo, quizás sí. Al principio no lo tenía tan claro. También te estoy hablando de una visión de una persona joven que trabaja y que con su trabajo es capaz de mantenerse medianamente en esta ciudad. Quizás si tenemos esta conversación de aquí a unos años, quizás mi respuesta cambie porque no sé si los recursos que en ese momento de los cuales yo pueda disponer en ese momento me van a mí permitir vivir aquí en Nueva York. Nueva York como otras partes del mundo y como otras partes de los Estados Unidos, ahora mismo está por los cielos. Nueva York está muy cara, muy cara. Es cierto que quizás lo que te puedes ahorrar en cuestiones de transporte, que en otros lugares necesitas un carro para moverte obligatoriamente o cosas así, aquí tenemos un buen sistema de transporte público y tal, pero, pero a veces te preguntas si realmente tu bolsillo puede sostener esta ciudad, porque a veces dígase sostener que tú puedas trabajar, que te permita pagar tu renta, que te permita pagar determinadas necesidades básicas, que te dé un dinero para que quizás tú puedas ahorrar o invertir y que al mismo tiempo te permita otro dinero darte un gusto, ir a una obra de Broadway o ir a comer fuera o que si te enteraste que hay un musical, un concierto. También uno se pregunta esas cosas Claro. cuando ya uno se va volviendo adulto, ¿no? Ahora mismo yo te diría que no tengo intenciones de irme de Nueva York. Esa sería mi respuesta. No tengo intenciones de irme de aquí. Quizás hablamos, ya te digo, de aquí a unos años y estoy en otro sitio porque la vida así es.
y a lo mejor, no sé, hay oportunidades laborales o oportunidades profesionales de tipo que sean que exijan que uno se mueva a otro lugar y está bien. Al principio yo le tenía mucho miedo a este tipo de cambios porque yo soy una persona que viene de un ambiente bastante estable, una familia estable. O sea, siempre he visto como que mucho tema de estabilidad a mi alrededor, ¿no? Pero yo empecé de cero y empecé sin nada. Y eso lo volvería a hacer, pero por un buen motivo o por cuestiones reales de la vida que determinadas necesidades o circunstancias pues te obliguen a hacerlo. Pero ahora mismo te digo que yo sí me veo viviendo aquí en Nueva York en los próximos 10 años, vamos a decirlo así. Ahora, háblame, Carlos, de cómo es trabajar en el Museo Metropolitano de Arte. Ah, el Met, el ¿Cómo es famoso trabajar Met. en el Met? ¿Cómo llegan al Met? Que es el museo más grande de América y el cuarto, creo que del mundo o por ahí. Ujú. Que salen todas las películas, además. Yo vivo en una película. El Met es una ilusión. Cuando tú llegas al Met es una ilusión. Y, y es de esos lugares que tú nunca piensas que tú puedes trabajar. Son de Sí, esos sitios que tú ves sí, inalcanzables, que lo ves ahí todo imponente, con esa majestuosidad impresionante en medio de Quinta Avenida. La primera vez que yo fui al Met fue en un festival que se hace aquí, que se llama el Festival de Quinta Avenida, que se llama La Milla de los Museos, que todos los museos que están en Quinta Avenida abren gratis al público de 4 o 5 de la tarde hasta 8 de la noche, 9 de la noche, algo así. Fue la primera vez que yo fui al Met. Coincidía con que recién se había inaugurado la exposición de la Met Gala, que en ese año se llamaba Heavenly Bodies, Cuerpos Celestiales, y yo me quedé fascinado porque además mi papá me enseñó a mí a apreciar y a querer el arte desde que era niño, porque mi papá ha trabajado toda su vida en un museo en Trinidad. sí. Y fui una persona que de esta manera se rodeó de todo ese mundo cultural bonito y ver de repente delante de mí las obras maestras que toda la vida mi padre primero me había enseñado en sus libros de arte, que después yo había visto a través de PowerPoints o de fotos en la universidad y después en internet y tenerlas delante de mí, eso para mí fue un regalo. Pero al mes se llega buscando trabajo, como cualquier otro inmigrante. Tú estás tocando puertas y tú lo que necesitas es un trabajo porque necesitas dinero para empezarte. Eso, necesitas dinero para empezar a mantenerte. Y así fue como yo llegué al Met. Gracias a una muy buena amiga. Por eso digo que me puedo, que todos los días doy gracias a Dios por los amigos que tengo, por las amistades que tengo y que me puedo apreciar de que si bien no tengo tantos amigos, los que tengo para mí son los mejores del mundo. Una muy buena amiga de mis padres, a quien siempre le estaré agradecido, a través de mis padres, me pone en contacto con una persona que trabajaba en el Met. Y ella, recuerdo que me dijo, mira, tenemos trabajo de veladores de sala, o lo que sería equivalente de veladores de sala en Cuba. Es un trabajo que no es el trabajo mejor pagado, pero que te va a dar ciertos beneficios médicos, te va a dar un trabajo tiempo completo, 40 horas a la semana, puedes hacer tiempo extra que se paga con un salario diferenciado, pero Sí. es un trabajo que es de pie. A veces vas a tener que colgar abrigos, a veces vas a tener que estar en lugares donde no quieres estar, porque es un trabajo que se vincula mucho se vincula lo que es la atención al público, a los visitantes, más la seguridad de lo que es el arte, que una persona no toque, que una persona no dañe las obras de arte y al mismo tiempo tú sepas indicarle a esa persona cómo llegar del punto A al punto B, por ejemplo. Y así es como llegué al Met, trabajando en las galerías, empezando de abajo, haciendo mucho tiempo extra en los eventos especiales, que esa es la otra cara del Met que la gente no ve,
que es ese mundo, tú dices que tú vives en una película, es eso que sucede después que el museo cierra, eso es una película. Cuando tú ves compañías y en fin, 30.000 eventos que a uno ni se le puede imaginar por la cabeza. Y así fue como yo empecé en el Met. Luego entonces tuve la suerte que abrieron otras posiciones dentro de mi propio departamento. Entonces poquito a poco he ido creciendo, he ido ganando promociones. eh, Me he ganado también la confianza de las personas que depositaron esa confianza en mí para esos puestos de trabajo y he llegado pues, pues a donde estoy hoy, que, que puedo decir por suerte, gracias a Dios, de que poquito a poco he ido construyendo mi carrera ahí dentro. Pero es una carrera que no tiene que ver con el periodismo. Es una carrera que no tiene que ver con eso que yo estudié, pero que lo que yo estudié me dio todas las herramientas que yo necesitaba para poder hacer esto que yo hago ahora, que es más bien un trabajo más lógico, porque ahora yo trabajo en logística. Entonces, imagínate, de la logística al periodismo, pero es que cuando vienes a ver todo ese nivel, toda esa avalancha de correos, de que tú coordines, de que todo quede bien, de que para eso también se necesitan habilidades que a mí me lo dio mi profesión, a mí me lo dio mi carrera, pero al mes se llega buscando trabajo y tocando puertas porque necesitabas dónde trabajar, necesitabas dónde empezar a generar un ingreso y dónde empezar a pagar tus impuestos para también demostrarle al gobierno federal, a quien hubiese que demostrarle que tú venías a este país a abrirte camino y que no venías a este país a vivir del gobierno o a vivir de las bondades que te podía brindar el gobierno. Y ese es el MED. Cuando tú vives el MED por dentro, te cambia la percepción. Hay veces que yo no quiero estar ahí. Claro, Hay claro. veces, hay veces que realmente lo que tengo ganas es de salir y respirar un poquito de aire Ujú, porque es tanto el volumen de trabajo que se mueve, me imagino. pero cuando tú terminas todo ese estrés y que echas una miradita hacia atrás a lo que tú hiciste, tú dices, wow, ha valido la pena. Cuánto he aprendido de esta experiencia, qué es lo que me ha quedado de este momento. Y por eso es que es esa ilusión por fuera y ya por dentro lo vas conociendo y le vas desentrañando, como digo yo, los pasillos, esa otra ciudad que se mueve debajo de las galerías que la gente no ve, que es una ciudad llena de contratistas, llenas de trabajo constante en pintura, mantenimiento, obras de artes que llegan, obras de artes que se van, préstamos de otros museos. Ahora mismo que estamos, eh, bueno, cuando se está grabando este episodio, estamos casi ya a las puertas de la Met Gala, que, que luego entonces se va a montar esta exposición y entonces esa es la otra cara, que también es una cara bonita, pero que a veces te puede agobiar también, pero es el Met. Ese es el Met. Me encanta porque a veces uno se da muchos no a uno mismo. Y si aquí no, nunca llegaré o tal cosa me impone tanto que no, que te cierran las puertas tú mismo y es cierto que a donde quieras te puede llegar tocando puertas y con la necesidad simplemente de trabajar o sin decirte, poner esto que digo, sin ponerte el no tú mismo antes, ¿sabes? Y ahora sí, Bueno, bueno, perdona que te corte, no pienses tampoco que estás hablando con la persona más optimista del mundo, ni mucho menos, para nada. Yo muchas veces me he cuestionado si yo valgo para estar en el Met, y eso me lo cuestionaba al principio. Porque obviamente lo que empieza por una necesidad para cubrir tus gastos, tú te preguntas si realmente tú quieres que esa sea tu profesión. Yo he tenido la posibilidad, cuando trabajaba ya como tal dentro de las galerías y no en la oficina, yo tuve la posibilidad de trabajar con personas que llevaban 35 años trabajando ahí dentro. Y yo me reflejaba en ellos y yo decía, yo no quiero esto para mí. Yo no quiero que mis piernas estén así. Yo no quiero que mi cuerpo esté sufriendo de esa manera de aquí a 35 años. Porque también dentro de uno, eh, la universidad a veces te hace un poquito de daño y la universidad a veces te,
no es que seas engreído, no es eso, pero tú sabes que tú das para un poquito más, Sí, pero otras puertas que se habían tocado, esas puertas no se abrieron. Y entonces yo decía, realmente es esto lo que yo quiero hacer. Y muchas veces me di a mí mismo cerca de 3 años o 4 años en el MET para demostrar un poco de estabilidad laboral y luego entonces ir construyendo lo que sería el currículo y luego irme del MET y empezar a buscar trabajo en otro lugar con la experiencia que yo pude haber acumulado quizás en el MET. Y resulta que no, que que mi destino era estar ahí. Y así lo corroboré cuando estaba buscando trabajo después de la pandemia. Yo me quedé sin trabajo cuando la pandemia. Y llegó un momento en que yo tuve que salir afuera. Ya se nos estaban acabando los beneficios que daba el gobierno con el desempleo. Y yo fui a buscar trabajo al Museo de los Niños en Manhattan. Porque dije, bueno, mira, me voy a quedar en esta zona de los museos porque es lo que donde yo he trabajado y lo que yo puedo demostrar que tengo experiencias, al menos tengo 3 números de teléfonos que puedo dar para que verifiquen que yo he trabajado ahí, mi desempeño. Fuera de eso, nada más. claro. Y, y cuando llego al Museo de los Niños, que me piden la referencia del MED, yo doy mis contactos y las cosas, a mí ese día me llamaron del MED y me dijeron, ¿es cierto que estás haciendo entrevistas para este museo? Digo, sí, es cierto. No, ¿y por qué? Digo, porque yo no tengo trabajo, porque yo estoy buscando trabajo. A mí me quedan 2 meses de desempleo, de unemployment, de colectar unemployment. Y yo no voy a esperar hasta el último momento para saber de qué voy a seguir viviendo. Y me dijeron, no, es que nosotros te queremos de vuelta. Y yo dije, bueno, pues, no sé, ahí es, o sea, te cuento todo esto porque siempre las personas que me conocen lo saben. Yo soy una persona muy sincera, muy llana y no me da pena ninguna decir esas cosas. Luego, de un buen día, todavía ahí sí me seguía cuestionando. Dije, bueno, Carlos, 2 años más porque estamos en el COVID. Imagínate qué vamos a hacer. 2 añitos más, aguantamos aquí, seguimos construyendo y de ahí nos movemos. Y resulta que un buen día de la noche a la mañana. A mí nunca me ponían a trabajar en las puertas, jamás, porque la gente sabía que lo mío eran las galerías, el arte, el público, los lugares ocupados, donde yo tuviera que estar con 500 gente alrededor. Eso es lo que a mí me gustaba y me ponen a trabajar en la puerta. Yo dije, bueno, pues nada, ahí vamos, por algo será. Pasa una mujer que yo la había visto por los pasillos y le pregunto, yo sabía que trabajaba en el departamento, le pregunto, ¿hay que estar determinado tiempo en el piso para uno aplicar a determinada promoción o algo así? Y ella me dice, ¿por qué? Digo, no, porque quizás yo de aquí a 2 años esté interesado en otra posición. Me dijo, no, es que ahora mismo hay una posición abierta, porque no aplicas? Y yo apliqué con ese mismo temor y ese mismo síndrome de que yo no merecía estar allá adentro. Y apliqué para mandar una señal a quien tuviera que ver con esos procesos de contratación, de que en el piso había alguien que en los próximos 2 años tenía la idea de aspirar a algo más. Y al final tuve la suerte de que me promovieron a mí. Y te lo digo desde la más absoluta modestia y la más absoluta humildad. Pero en esos momentos en los que yo quería dejar el MED, era cuando el MED me demostraba que yo tenía que estar ahí. Hasta que llegó un momento en que dije, mira, pues estamos aquí y aquí estaremos y aquí estamos hasta que haya que estar. Si mañana pues hay que irse, pues se irá mañana, pero dejé yo mismo de planificarme tanto o de querer controlarlo todo, que eso siempre es una cosa que me ha pasado, de querer tenerlo todo tan milimétricamente controlado y calculado. Yo dejé de pensar así a partir de esas experiencias. Es que, me gusta que lo cuentes, me gusta que lo cuentes porque es la esencia un poco de estas conversaciones que tengo con todos los invitados. Eh, sí, así es, y uno vive mucho en la emigración, sobre todo vive mucho esos cuestionamientos, ¿seré suficiente? ¿Quiero ser algo más?
pero al mismo tiempo no puedo lanzarme por ahí a ver qué de ese positivismo que se habla ahora de déjalo todo y no se puede dejar todo así a vivir y a ser valiente, que valiente ya somos todos los días, nos levantamos y ya con eso estamos enfrentando la vida. ¿Qué más que eso? Carlos, y en medio de todo esto, de la salvaje Nueva York, del Met, ¿encuentras tiempo, ganas, voluntad, inspiración para hacer tu podcast La Casa Azul, que yo escucho cada capítulo y me encanta? Invito a todo Bueno, el mundo primero, a que también lo escuche. gracias primero por escuchar, eh, por estar ahí todos los martes con mi Casa Azul. Y la Casa Azul es una idea que yo tenía ya desde hace un tiempo y ahí lo mismo. Llega la fiebre de los podcasts y todo el mundo con podcast y podcast. Y Sí, decía, yo no voy a hacer un podcast. Y, en fin, me impulsaron y me dijeron, claro que sí, hazlo y vamos. Y la Casa Azul nació de un día en que yo estaba tan obstinado en el mes, pero tan cansado. Era un día de estos que tenía un volumen de trabajo que aquello era insuperable y yo en mi hora de almuerzo salí para el parque y para el Parque Central, que queda ahí mismo, cuando sale, respiré y, y bueno, ahí fue donde... En realidad empezó todo un poquito antes, empezó un poquito antes porque ya yo venía viendo podcasts, sobre todo siempre digo que Radio Ambulante, Serendipia de Froilán Fontela y Empoderadas de Sixela Meyer, que es un podcast que sí, yo sigo y que me gusta también mucho. escucho. Cuando, cuando yo regreso de las cataratas del Niágara, yo estaba viendo el episodio de Heathers, que también lo conté así, También el lo episodio de entrevisto. Heathers, que porque la había entrevistado y yo decía, es que a mí esto me gusta, a mí me gusta conversar con la gente, a mí me gusta saber la historia de la gente y me gusta sobre todo ser ese vínculo para que otras personas conozcan esta historia, porque tu audiencia no tiene por qué ser mi audiencia, pero si los dos compartimos, esas historias llegan a más personas. Y yo dije, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, lo quiero hacer, lo tenía ahí como que medio cocinándolo, que si un nombre, que esto, que tal, y de repente todo fue fluyendo de manera natural. El nombre me vino porque dije, mira, yo quería que fuera como mi casa, pero no tenía el nombre, y al final, bueno, la Casa Azul, porque es mi casa, y tal cual es el podcast, tal cual siempre fue mi casa, y esa fue mi niñez, y así fue como yo crecí, y mi adolescencia, y mi juventud, rodeado de gente, rodeado de historias de gente. Pero salí al parque a escribirle a la gente para que la gente me dijera que no tenía tiempo para darme una entrevista. Y ahí entonces tener la justificación para no abrir el podcast. Fíjate lo complicado que puede llegar a ser el ser humano. Sí, Y así fue. Le escribí a Sixela, le escribí a Yari Rassi, que es una artista cubana. Ella radica en La Habana y también ya la he entrevistado en el podcast. Le escribí a mi buen amigo Raizel Matanzas, que es un sacerdote, fraile predicador. sí. Le escribí a Alain, el fotógrafo, Alain Gutiérrez, un excelente amigo también. Y de repente me empiezan a llegar los mensajes de vuelta y me dicen, claro que sí, dime el día y la hora y hacemos la entrevista. Y entonces dije, bueno, mira, Carlos. Le empecé a comentar a Yari acerca de la imagen visual del podcast y todo, y de repente me llega la imagen visual. Froilán Fontela con Serendipia, que le agradezco tantas cosas en mi vida, en lo personal y en lo profesional. Ahí me ayuda entonces Froilán a montar el Spotify. Y de repente empezó el podcast. Y fue y es esa manera que yo tengo de conectar también con esa otra parte de mí, que es conversar con la gente, que es la comunicación y que es basado en lo que yo estudié. Es así. Y lo encuentro, a veces igual me estreso cuando tengo la presión de que los episodios que ya tengo programados a veces se me están acabando, entrevistas que tengo que Sí. reprogramar. A veces estoy cansado también porque, seamos honestos, de los podcasts no se vive. ¿No?
de los podcasts no se vive. A ver, al menos yo no vivo de la Casa Azul. Ojalá y en algún momento eh, se pudiera generar alguna retribución económica también, ok, pero no fue por eso que yo me abrí un podcast. Yo me lo abrí por la necesidad, por mi necesidad de comunicar, por mi necesidad de, de hacer algo más que no fuera estar en el MED todo el tiempo, a veces trabajando 12 16 horas al día. Y así fue como empecé y así vamos y yo cada vez me siento más feliz de que gente como tú, que no conozco, que nunca hemos conversado, que no tenemos ningún tipo de relación, ni a través de amigos ni de familiares, y que me escriben: me gusta el podcast, lo estoy oyendo, este episodio sí, este episodio no, este no me gustó tanto. Y amigos que he entrevistado en el mismo podcast, como la propia Sixela, Orlando Baurkia, eh, que entonces me van poniendo en contacto con otras personas y que esas otras personas a su vez ya escuchan el podcast. Es una red bonita, así que se va expandiendo y que te hace un poquito como que refugiarte también ahí cuando la vorágine cotidiana te, te absorbe. Ahora mismo yo feliz a las 7 tengo una entrevista también para el podcast y yo feliz de la vida, feliz de la vida. Y yo creo que lo necesitaba también. Lo necesitaba porque ya estaba en un punto que ese día cuando yo salí al Parque Central, yo dije que cuando saliera a trabajar yo iba a buscar otras opciones, porque estaba ya realmente a un nivel de obstinio bastante fuerte. Es que hay una cosa maravillosa en crear. Y en crear es maravilloso también que se retribuya eso que a uno le gusta hacer, así por amor al arte, ¿no? Y que podcast generen ingresos, eso está súper bien. Pero también es maravilloso hacer porque sí, porque te gusta y porque te llena. Y por lo menos a mí el podcast me ha dado la fuerza para eso, cuando lo que dices, para cuando el trabajo no ha sido, cuando la emigración me puede, cuando la soledad me gana, poder conversar con mucha gente y poder poner a disposición de otros las historias de lo cotidiano, y que eso que tú estás sintiendo hay otra persona que también lo vive, que conozca Es otras así. otras formas de hacer, otros recursos. Tú has entrevistado a personas que trabajan en Microsoft. El muchacho, la última entrevista es de astrología. ¿Y cuántas ideas no le da esto a alguien que escucha? De, mira, pero es que puedo llegar aquí. Es que esto es palpable, eso se puede tocar. Mira por dónde es. Eso es maravilloso. A mí me salva. También yo pienso que hay experiencias que a veces no se cuentan, pero que son cosas bonitas que también te inspiran. Que alguien esté teniendo un mal día y que algún episodio tuyo lo haya ayudado a atravesar ese mal día, eso es bonito. Eh, Eso no se traduce en dinero, porque a veces queremos traducirlo todo en dinero, pero te da un sentimiento tan bonito que quizás otro tipo de personas no lo valoren, o para otras personas eso no sea importante. Eso a mí me satisface y yo me siento bien con eso. Quizás también el hecho de que hay personas, digas el número que sea, bajito, mucho, lo que sea, pero, pero que hay personas que están pendientes cuando tú publicas ese episodio, porque saben que el martes ya va a estar el episodio. Incluso personas, como me pasó una vez, que publiqué un borrador por accidente, no me di cuenta y lo programé mal. Y a mí me escribieron personas y me decían: ¿y tú estás publicando hoy un episodio? Porque hoy no es hoy no es martes. Y a esa hora yo metiéndome en la administración y tal, y no sé cuánto, y, y eso es bonito también. Y es un Sí, sentimiento que, como tú decías, a las personas que nos gusta crear, solamente pienso que las personas que nos gusta crear y, y hacer arte de la manera que sea,
solamente nosotros entendemos eso, que nos roba tiempo y que a veces estás cansado y que por una cuestión de honor tú dices, tengo que terminarlo y por una cuestión también de compromiso también tú dices, tengo que terminarlo, tengo que montar el episodio. Eh, pero mira, qué bonito cuando esas mismas personas a las que tú has solicitado entrevistar te dicen que sí. Hay otras Sí, también que te dicen que no. Hay personas, a mí me han cancelado entrevistas en el último momento, a mí me han dicho que no. Eh, qué bonito que, que alguien como Jazz Vilá venga, sí, venga aquí a Nueva York, de Vermont a Nueva York, porque ya me había dicho que sí y no quería quedar mal conmigo y me dio una entrevista preciosa en plena calle Madison y cuando terminamos de conversar a las 4 o 5 horas ya tenía que tomar un avión para regresar a La Habana, creo. Y, y yo no lo conocía de nada, absolutamente de nada. Lo conocí porque di una función de teatro aquí en Nueva York y fui con un amigo y hablé con él y tal, y luego y lo invité al museo y esto y lo otro, y ahí más o menos conectamos, pero eso es bonito también. Quizás para alguien, quizás no signifique nada para otras personas. Para mí significa mucho. sí, tiene mucho valor y para mí, eh, ¿cómo decirlo? Como lo que le hace sentir a uno es la posibilidad de lo que le puede hacer sentir a mucha gente. Y para mí, escuchar, creo que el tuyo y el de Sixela también se publica el martes, creo. Yo los espero, yo los escucho, sí me alivia, sí me acompañan y tiene todo el valor del mundo. Yo creo. Gracias, te agradezco por la parte que me toca y yo feliz porque esa es la idea, compartir un poquito del martes y, y si gusta y si llega y si la gente conecta y si la gente vibra con eso y estar ahí con ese sentimiento de lo inesperado, de qué será este martes. Mira, con eso pues yo te digo yo, feliz y agradecido. Carlos, ¿qué, qué es aquello que te identifica, que te define, que tú dices, esto soy yo, o esto es lo que más se asemeja a mí? Una palabra, una cosa, un sabor, un color, lo que tú quieras. Bueno, si es un color, es el color azul, porque es el color que más Ah. me gusta. Tengo los ojos azules por mi bisabuelo, mi casa, por mis bisabuelos de ambas partes, por mi casa azul, porque siempre es un color que me ha gustado mucho. Me da, me da mucha paz. Me encanta vestirme de azul, me gusta mucho. Eh, una palabra, yo creo, eso también va variando, ¿no? Pero te Sí, digo, em, a veces mi palabra es, como digo yo, siete mesino, como ese siete mesino, de esa palabra se desprende todo, se desprende mis olímpicos despistes de dejarme una llave cuando tengo una entrevista contigo, eh, se desprende también mi tosudez para algunas cosas, se desprende también el que cuando quiero hacer algo y le pongo todas mis ganas, pues ahí te doy el alma, el corazón y la vida. Eh, y también, mira, ahora que estoy hablando, pienso que una palabra que me define a mí es lealtad. Yo soy una persona leal. Yo soy una persona leal a mis amigos, a mi familia, a mis creencias. A, para mí, la lealtad es, es tan importante, ahora que pienso en eso, que, que pienso que cuando tú eres leal, ya, ya, ya lo tienes todo, porque te permite que otras puertas se abran a partir de ese sentimiento. Y dice
mucho de ti como ser humano. Qué bonito. Ujú. Me encanta eso que has dicho, lealtad. Es una palabra muy bonita, es una forma de ser muy, muy bonita y que cada vez cuesta más encontrarlo. Ahí vamos, ya te digo, va variando porque no somos perfectos. Pero sí, además también te decía lealtad porque es una persona que yo aprecio mucho la lealtad. Por eso te decía, quizás no sea la persona que tenga más amigos del mundo, pero los amigos que tengo, sean muchos o sean pocos, eh, me son leales, o sea, somos familia. Y esa lealtad fue la que llevó, o sea, la lealtad al cariño hacia mis padres fue la que llevó a esta persona a conectarme con este trabajo en el mail, la que llevó a mi tío y a mi prima y a esta familia elegida que yo tengo aquí en Nueva York a decirme, te abrimos las puertas de mi casa para acogerte y para guiarte y para ayudarte. Nace de ahí, ¿no? De esa lealtad y de esa unión bonita que uno va haciendo también con otras personas en el decurso de su vida. Muchas gracias por haberme dicho que sí, porque a veces se perdió la llave, cogimos taxi y de todo, pero no importa, hemos grabado hasta el final. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti otra vez, gracias por entender, por tu paciencia y lo que necesites, en lo que te pueda ayudar, aquí estamos y feliz. Sigue para adelante con tu proyecto, con Vivir en Sí, Cueros, que ahí también me tienes, ahí también te sigo, ahí también escucho los episodios para lo que necesites. Estamos aquí y pues, como digo yo, para adelante siempre. Bueno, y en Cueruzos hasta aquí la conversación de hoy que me llevo primero que cuando tocamos las puertas, lo más probable es que esas puertas se abran. Sí, ¿por qué no? Entonces le agradezco a Carlos haberme cedido este espacio para conversar, para llenarme de ese espíritu de él de crear y de crear más allá de que sea un trabajo remunerado o no. Sería ideal poder vivir de la pasión, pero es que hay ahora una presión tan fuerte, vive de tu pasión, vive de tu pasión. No siempre se puede lograr y bueno, también es una oportunidad poder crear más allá de que sea remunerado o que ganes mucho dinero o no. De todas maneras, Carlos, pronto, pronto te deseo, te auguro que la Casa Azul te estará trayendo muchísimos beneficios de todo tipo porque es un espacio realmente mágico. A mí me gusta mucho. Entonces los dejo con esto. Toca todas las puertas que sientas el impulso de tocar, que te hagan bien. Lo más probable es que te digan que sí. Y si te dicen que no, no pasa nada. Rotamos a la próxima puerta. Y encuentra eso o haz aquello que tu corazón, que te da la pasión para hacer. Y si algún día puedes vivir de ello, genial. Y si no, no pasa nada. Tampoco. Hasta aquí y nos vemos en un próximo encuentro. Lo que usted no oyó. pero Ok, ya le doy aquí. Ya estoy, ya. ya está, ya estamos en posición. Ay, Carlos, gracias por decirme que sí, qué locura. Eh, ¿me escuchas bien? Porque a veces creo que se corta, pero no sé si me escuchas Cortando, bien. se centra en contar. Sí, un poquito. Y ahorita cuando saquemos aquí de un puente, pues se escuchará mejor. Vale.